Lo último que esperaba escuchar en esta reunión era una locura de ese calibre. Sherman guardaba silencio y caminó alrededor de la enorme mesa para sentarse en su silla. ¿Por qué esa repentina preocupación, Raymond? Por la forma en que actúas, me parece que estás dudando del éxito de nuestro proyecto, al igual que los demás. ¿Acaso quieres salir corriendo también? Sherman hizo una pausa para enfrentar al general Thompson, cuyo semblante se había tornado mucho más serio de lo que normalmente mostraba. El momento de la verdad ha llegado. No estás aquí para cuestionar mis órdenes. ¿No te enseñaron eso en el ejército? Tienes tus órdenes y vas a seguirlas al pie de la letra. ¿Me entendiste? No te atrevas a decepcionarme. El general Thompson no se atrevía a cuestionar a Sherman de nuevo, pues conocía su carácter y sabía lo que eso podía ocasionar. De todas formas, Sherman se estaba negando a revelar sus métodos y no había forma alguna de presionarlo. El profesor Mayer se ponía cada vez más nervioso. El general tiene razón en estar preocupado, dijo Mayer, casi contra su voluntad. El agente gris es una bacteria experimental sumamente peligrosa que podía acabar con la humanidad entera si es liberada en el ambiente de forma no controlada. Sherman giró su silla para encarar al profesor Mayer. ¿A qué se refiere con eso, Mayer?, exclamó Sherman desafiante. Todo nuestro arsenal biológico cuenta con vacunas efectivas para ser contrarrestadas. ¿No es así? ¿Qué es esa estupidez de acabar con la humanidad entera? Mayer se mostraba sumamente nervioso y titubeaba porque no podía encontrar las palabras para explicarse. Finalmente, se decidió a hablar. El agente gris no es una bacteria común de la naturaleza. Se trata de una cepa modificada genéticamente con un proceso de desarrollo el régimen soviético durante la Guerra Fría. Explíquese bien, profesor, le ordenó Sherman. ¿A dónde quiere llegar con todo esto? Es un proceso complejo, pero trataré de explicárselo. A una bacteria infecciosa no mortal que provoca solamente fiebres e infecciones intestinales severas, los soviéticos le añadieron un gen responsable de la producción de una lipoproteína llamada mielina. Esta lipoproteína es responsable de la transmisión de los impulsos eléctricos de las células de todos los organismos. Las células del cuerpo se multiplican a través de la comunicación que establecen por medio de estos impulsos eléctricos. La bacteria original no poseía la capacidad de contagiarse de persona a persona, sino que debía ser ingerida para provocar una infección. Esto no le servía para llevar a cabo sus planes de contagio. Así que los soviéticos pensaron que este gen permitiría a la bacteria multiplicarse más rápido hasta que mutara para volverse contagiosa de persona a persona. El gen, añadió, solamente debía acelerar su proceso de mutación natural. El propósito no era matar al enemigo, sino inutilizar a todo su ejército por semanas, pues traería ese tipo de infección que inhabilita a los soldados para pelear. De esa forma, su ejército ganaría las guerras sin necesidad de destruir al otro país o usar armas nucleares. El plan era perfecto. Solo necesitaban crear el agente indicado para la tarea. De esa forma planeaban desarticular subversiones en la población, derrocar regímenes enemigos en países estratégicos o incluso atacar al ejército de Estados Unidos y a los miembros de la OTAN. Conozco perfectamente la ideología de los soviéticos, pero eso no me interesa. ¿Por qué no nos explica
Finalmente, ¿cómo actúa este agente biológico?, preguntó William Sherman con impaciencia. Si se trata de una bacteria que solamente produce fiebres, ¿por qué ahora es mortal? Explíquenos. El nuevo gen productor de mielina no tuvo el efecto que deseaban. Cuando los científicos hicieron las primeras pruebas en conejos, ninguno contrajo la infección. Pasaron 3 días y no veían efecto alguno que mostrara un proceso infeccioso. Esto los desconcertó por completo. Sin embargo, al 4.º día, los conejos infectados empezaron a enfermar, pero no de fiebres ni infecciones intestinales. Los conejos empezaron a sufrir muertes fulminantes debido a la parálisis cerebral y a una parálisis completa del sistema nervioso central. Eso no estaba planeado. Los conejos solamente debían enfermar por unos días y transmitir la enfermedad a otros no infectados. Pero en vez de eso, estaban sufriendo de convulsiones violentas que producían muertes fulminantes. Y la infección no era transmitida de uno a otro. ¿Qué fue lo que sucedió?, preguntó el general. ¿Qué fue lo que crearon esos malditos soviéticos? El nuevo gen de la bacteria provocó una reacción totalmente inesperada. El cambio genético provocó que el sistema inmune de los conejos se confundiera y empezara a atacar a las propias células de su cuerpo que producían mielina, mientras trataba de combatir a la bacteria mutante agresora. Entonces los conejos comenzaron a sufrir un colapso completo al no poder producir más mielina. Y las células dejaron de emitir los impulsos eléctricos necesarios para que el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo funcionara. Los cerebros de los conejos se paralizaban de inmediato y morían sin remedio. La forma en que esta nueva bacteria confundía al sistema inmune del organismo es tan compleja que se asemeja a los mecanismos que producen enfermedades como la esclerosis múltiple, que es incurable. La parálisis que producía era 100% mortal. No había forma de ser tratada. Los científicos soviéticos probaron cientos de métodos para contrarrestar sus efectos, pero ninguno funcionó. El agente gris destruye la capacidad de cualquier organismo para operar su sistema de soporte vital. «Malditos soviéticos», exclamó el general Thompson. «Seguro que planeaban lanzar ese agente contra toda Norteamérica». Sin duda eso eran sus planes cuando se dieron cuenta del arma mortal que poseía, dijo Mayer. Pero pronto se dieron cuenta de que esa bacteria no se comportaba de manera normal durante los experimentos. Su capacidad de mutación era extraordinariamente rápida y prácticamente impredecible. Era un verdadero peligro hasta para ellos mismos. Su método de alteración genética había producido una quimera, una aberración biológica que provoca la muerte de una forma espantosa. Los soviéticos hicieron pruebas con decenas de antibióticos para probar su resistencia y encontraron que la bacteria se modifica a sí misma para adaptarse y al cabo de pocos días se volvía resistente a cualquier tipo de medicina conocida. Esto arruinó sus planes de dominación por completo, pero no contaban con un medio efectivo para controlar en caso de producirse un brote epidémico. Después de años inútiles de intentos para producir una vacuna o tratamiento efectivo, simplemente se rindieron. La nueva bacteria era demasiado peligrosa. Usarla contra la población representaba un suicidio. Por lo tanto, decidieron abandonar el proyecto y el agente gris se guardó bajo el máximo secreto de Estado.
William Sherman se paró de su silla con violencia. ¿Qué estupidez es esta?, le gritó Sherman, golpeando la mesa con los puños. Todo nuestro arsenal bacteriológico cuenta con una vacuna efectiva. ¿Por qué dice que los soviéticos abandonaron el proyecto del agente gris? Usted mismo fue quien sugirió la compra de esa bacteria. Alegó que su tasa de mortalidad era de 100% y que también obtendríamos unas vacunas seguras contra ella. El profesor Mayer estaba tan nervioso que se quedó callado. El general Thompson se le acercó y lo cuestionó. ¿Eso es cierto?, le dijo. En la última reunión nos dijo que había producido suficiente vacuna y que solo era efectiva si se administraba antes de 24 horas de producirse el contagio. Aclárenos bien lo que está diciendo. ¿Qué desarrolló la vacuna y por qué los soviéticos no pudieron lograrlo? La vacuna fue desarrollada años después de la caída del régimen por los dos científicos disidentes que nos la vendieron, dijo Mayer nerviosamente. Los soviéticos nunca se enteraron de su existencia. De hecho, el agente gris fue robado de su arsenal. Por eso la transacción de compra fue ejecutada bajo el mayor de los secretos. Recuerdo bien, intervino Sherman. Usted mismo llevó a toda la compra que me costó varios millones de dólares, sin contar todo lo que he invertido en su posterior estudio. Pero dígame la verdad, profesor. ¿Contamos con una vacuna efectiva en caso de que decida usar el agente gris? Mayer se ponía cada vez más nervioso y no sabía qué responder mientras William Sherman lo taladraba con la mirada. Así es, mintió Mayer finalmente. Contamos con una vacuna efectiva, pero lo que usted no comprende es que una vez liberado el agente gris debe ser eliminado por completo para no correr ningún riesgo. De otro modo, podía mutar rápidamente y volverse resistente a la vacuna. De hecho, con las características que cuenta esta bacteria, eso es exactamente lo que sucedería. Mayer lo sabía porque ya lo había comprobado en el laboratorio y también sabía que la vacuna con la que contaban ya no garantizaba absolutamente ninguna protección efectiva. ¡Maldito imbécil!, explotó Sherman. ¿A qué demonios se refiere con eso? ¿A qué poseemos una arma mortal totalmente indetectable y que no la podemos usar como les sucedió a los malditos soviéticos? El general Thompson intervino. Obtuvimos gris para usarlo como un arma estratégica en un ambiente controlado contra los estados terroristas. Recuerdo bien que eso fue lo que propuso el profesor Mayer cuando decidimos adquirirlo y nos advirtió el peligro que significa liberar este tipo de microorganismos en la naturaleza. Así es, repuso Mayer. Por eso convenimos en que solo yo tendría acceso a esa bacteria experimental. El agente gris se encuentra guardado en una bóveda de seguridad inviolable. Su uso debe ser extremadamente planificado y controlado para evitar una catástrofe. No sea estúpido, Mayer, dijo Sherman. Todos los códigos de seguridad de las bóvedas son operados por la computadora central y desde ahí son digeridos a un archivo que guardo yo personalmente. Solo yo poseo absoluto control de mi corporación. Nadie más decide sobre el uso de nuestras tecnologías. No piense ni por un momento que usted controla nuestros proyectos. La maldita vacuna que poseemos es efectiva. Eso lo sé. Yo mismo revisé los resultados de los informes inmunología. Todo el equipo de investigación los aprobó, no solo usted.
Mayer se sentó en una de las sillas y tomó un poco de agua. Sus manos estaban temblando tanto que casi no podía sostener el vaso. El general Thompson se sentó también mientras William Sherman los observaba con atención. Ahora sabía perfectamente que no podía confiar en ninguno de los dos. Tanto Mayer como el general Thompson se preguntaban si Sherman había hecho uso del agente gris y, en caso afirmativo, cuáles serían las consecuencias. El profesor Mayer sabía que los primeros resultados con la vacuna habían sido realmente efectivos. El equipo científico se convenció de su efectividad y los habían firmado junto con él. Después, con el tiempo, la bacteria se había vuelto resistente, tal como los soviéticos le habían advertido que sucedería, y habían tenido que falsificar las pruebas posteriores. Esto nadie lo había notado, pues las cámaras de seguridad solo vigilaban la entrada del laboratorio. Nadie tiene acceso visual a los secretos que la corporación guardaba, y él había aprovechado esto en su favor. Todo lo que había tenido que hacer fue, durante las noches, cuando todo se iba, reemplazar los conejos infectados, condenados a morir irremediablemente, con conejos sanos, que inyectaba solo con la vacuna y no con el agente infeccioso. Entonces las pruebas de sangre siempre mostraban anticuerpos formándose y los conejos sobrevivían. Había urdido el engaño perfecto y nadie podía darse cuenta. Sin embargo, ahora se encontraba ante una situación totalmente inesperada por la posibilidad de la liberación de la bacteria. Los millones de dólares que había recibido para la compra del agente gris no habían ido a parar a manos de los científicos disidentes, sino a las suyas propias. A los dos científicos les habían pagado solo $1 millón por la cepa, dado que ellos sabían que no contaban con una vacuna efectiva. Accedieron de inmediato a venderlo. Estos científicos del distinto régimen soviético nunca habían visto tanto dinero en sus vidas y aprovecharon la oportunidad de hacerse fácilmente de una fortuna. Además, se decidieron de una arma biológica robada que era incontrolable e impredecible. William Sherman se paró de la mesa y le ordenó al general Thompson reunir el equipo de seguridad para dirigirse al heliopuerto. El general se retiró y Sherman se dirigió al profesor Mayer. Diríjase de inmediato a los laboratorios de la corporación. Vamos a reunir a todo el equipo científico para probar nuevamente la efectividad de la vacuna. Vamos a llegar hasta el fondo de este asunto. Eso se lo aseguro. Mayer abandonó la sala de reuniones, oprimió el botón del elevador y se dio cuenta de que sus manos seguían temblando incontrolablemente. Sherman iba a efectuar las pruebas con la vacuna en unos días y no había forma de impedirlo. La puerta del elevador se abrió. Mayer presionó el botón y lo llevaría al piso de abajo, y en ese instante supo que estaba acabado. Capítulo 39. Habían transcurrido 3 noches desde aquel terremoto en Los Ángeles. Había sido sucedido por un terremoto más pequeño. Kiara y Sean seguían refugiados en el taller mecánico. El hombro de Kiara había mejorado y ya podía mover el brazo izquierdo, pero ahora la situación comenzaba a complicarse. Su reserva de agua se había terminado y Sean había tenido que ir a buscar más. El supermercado se había convertido en zona de guerra, pues decenas de pandilleros habían decidido permanecer ahí y aprovechar la comida que se encontraba almacenada en las bodegas. Los bandos rivales intentaban apoderarse de los que quedaban y diariamente
Había enfrentamientos con armas de fuego que producían más muertos violentas. Sean había desistido de la idea de volver ahí y ahora tenía que recorrer las pequeñas tiendas o gasolineras de la ciudad en busca de agua y algo para comer. Pero todas esas tiendas ya habían sido saqueadas por miles de personas que luchaban por sobrevivir a los primeros días del terremoto. Kiara se encontraba en el taller buscando un trapo con una toalla con la que pensaba limpiarse el cuerpo. No se había bañado en esos días y la situación era verdaderamente insoportable. Tenía sed, hambre y una desesperación por bañarse y hacer la vida normal a la que estaba acostumbrada. Recorrió el lugar por enésima vez y no encontró otra cosa que no fueran trapos manchados de grasa y suciedad de las llantas de los vehículos. Maldita situación, pensó. No podemos quedarnos aquí por más tiempo. ¿Dónde están los equipos de rescate? Volvió al rincón en donde habían estado durmiendo y abrió la última bolsa de papas fritas que les quedaba. Odiaba la comida chatarra y desde hacía 3 días no comía nada más. Tomó una de las papas y se la metió en la boca. Su contenido de sal era tan alto que le escaldaba la lengua. Sabía que lo único que lograría era tener más sed y el agua se había terminado. Escupió la papa y aventó la bolsa con desesperación. Kiara ya no podía llorar. Había agotado absolutamente todas sus lágrimas durante los días que llevaba refugiándose en ese oscuro taller. Ahora solo existían 2 caminos: luchar por sobrevivir o dejarse morir en esta zona de desastre. Un ruido se escuchó en la entrada y Kiara se puso alerta de inmediato. La puerta del taller se abrió y vio a Sean cargando una pequeña bolsa en la mano. Sacó una botella de agua de medio galón y se la extendió a Kiara. Ella la abrió con desesperación y comenzó a beber el líquido rápidamente. Despacio, le dijo Sean. Tenemos que racionarla. Es todo lo que pude encontrar. No va a ser suficiente ni para el día de hoy, le dijo a Kiara. No podemos quedarnos aquí sin agua. Mi padre me dijo que cuando uno deja de beber agua, los riñones se secan y se enferman de inmediato. Si nos deshidratamos, nos vamos a enfermar y podemos morir aquí. ¿Por qué no ha venido nadie a rescatarnos? Nadie va a venir. Hace unos momentos me encontré con un convoy de sobrevivientes que eran transportados por la Guardia Nacional. Querían llevar con ellos, pero les expliqué que no podía irme sin ti. Están llevando a las personas heridas hacia campamentos de refugio. Mira lo que me dieron. Sean le entregó a Kiara un volante que alertaba a todos los sobrevivientes a dirigirse a los campamentos de refugiados. Las ubicaciones, así como los mapas para llegar allí, estaban en el papel. Los helicópteros están tirándolos por toda la ciudad, dijo Sean. Las calles aún se encuentran intransitables. Por eso no hemos sido rescatados. Los soldados se están ocupando de las personas heridas. Aquellos que aún pueden caminar tienen que valerse por sí mismos. Tenemos que movernos hoy mismo hacia el campamento más cercano. El más cercano está como 10 millas de aquí, dijo Kiara, que estaba revisando los mapas. No tenemos suficiente agua ni sabemos de los peligros que nos esperan allá afuera. A cada rato se escuchan explosiones y disparos. Tenemos que arriesgarnos. Los soldados no van a venir por nosotros. Si nos quedamos aquí más tiempo, vamos a deshidratarnos y seguramente moriremos. ¿Cómo está tu hombro? Mejor, entonces. Si no tenemos otra alternativa, será mejor que nos pongamos en marcha. Afortunadamente hay un mapa de la ciudad en uno de los directorios telefónicos. Nos servirá para orientarnos mejor que este pequeño diagrama. Sean
Abrazó a Kiara. No te preocupes, lo vamos a lograr. Luego él fue a buscar el mapa y Kiara empezó a hurgar entre las sobras de comida que habían quedado en el carrito de supermercado. Estaba buscando en la basura cuando escuchó un timbre muy familiar. Dejó de moverse y volvió a escuchar. El timbre volvió a sonar. Era el teléfono público que estaba fuera del taller. Kiara corrió hacia el lugar y descolgó el auricular. «Hola, hola, hola», dijo la voz en el teléfono. «Habla la operadora de la compañía telefónica. Estamos probando el funcionamiento de las líneas. Algunas líneas se han restablecido. Deme su nombre. ¿Cómo se encuentra? ¿Hay niños o heridos con usted?» Kiara estaba muy emocionada y comenzó a proporcionar los datos. «Necesitan dirigirse a un campamento de refugiados», dijo la operadora. «Les voy a proporcionar información sobre el más cercano». «Ya lo tenemos», dijo Kiara. «Tenemos uno de los volantes que los helicópteros están repartiendo y mi novio habló con un personal de la Guardia Nacional. Nos encontramos bien, pero casi no tenemos agua y estamos deshidratados. Tienen que llegar al campamento cuanto antes», explicó la operadora. «Allí encontrarán médicos y podrán ser atendidos. No esperen más, diríjanse hacia allá, ahora mismo. Deme algún número de sus familiares para avisarles que se encuentran con vida». Kiara sacó el papel de donde había apuntado el teléfono satelital que su padre le había proporcionado. Desde ese día lo tenía guardado en la bolsa de su pantalón. «Este es un teléfono internacional», dijo la operadora. «¿No tiene otro familiar en el país a quien podamos dar aviso?» «Mi padre se encuentra en campamento militar en la península de Yucatán», explicó Kiara. «El número es de un teléfono satelital. Por favor, avísenle que estoy con vida». «No estoy autorizada para marcar estos números», dijo la operadora. «Lo siento mucho». «Entonces comuníqueme y haga el cargo a mi tarjeta de crédito, por favor». La operadora hizo una pausa. «Espera un momento, estoy marcando el número. Tengo que ir a buscar mi tarjeta», dijo Kiara. «No me cuelgue». «Olvida la tarjeta. Yo estoy en el centro de reparaciones. Te estoy comunicando sin autorización, pero el sistema tiene un dispositivo que desconecta ese tipo de enlaces si no reconoce la autorización. Podrás hablar máximo 1 minuto o 2. Es todo lo que puedo hacer. Espera un momento». El tono del teléfono cambió y Kiara reconoció el tono de interconexión del teléfono satelital. Estaba sonando. Su corazón empezó a latir frenéticamente. «Hola», se escuchó una voz femenina al otro lado de la línea. «Hola, hola, ¿me escucha? Quiero hablar con el doctor Jensen». «¿Quién habla?» «Soy Kiara, soy su hija. Necesito hablar con él». «¿Kiara? ¿Estás bien? ¿Dónde te encuentras?» «Estoy bien. Estoy en Los Ángeles. Quiero hablar con mi padre, pero rápido, que la llamada se va a desconectar en cualquier momento». «Soy la doctora Sara Hayes. Esto es un milagro. Voy a pedir que llamen a tu padre». Kiara escuchó que Sara pedía a uno de sus asistentes que llamara al doctor Jensen. «¿Te encuentras bien?», preguntó Sara. «Me disloqué el hombro, pero estoy bien. Estoy con mi novio. Nos refugiamos en un taller y vamos a dirigirnos hacia un campamento de refugiados». «¿Dónde está mi padre?» «Tu padre está bien», dijo Sara. «Llegará en cualquier momento. Tienes que llegar al campamento». «Kiara, vamos a enviar a alguien para que te recoja». «¿A qué campamento vas?» Kiara le dio los datos a Sara sobre el campamento donde se dirigía. «Si se corta la llamada, dígale a mi padre que pronto lo veré. Vamos a sobrevivir», dijo Kiara, y esperó a que Sara contestara, pero no hubo respuesta. El tono del teléfono volvía a cambiar. La llamada se había desconectado. Ahora no sabía si Sara había escuchado a qué campamento se dirigía, pero al menos
Su padre sabía que estaba con vida. Colgó el teléfono y le gritó a Sean, quien salió a la calle y se acercó a ella. Rápidamente le explicó todo. No podemos perder más tiempo, dijo él. El campamento se encuentra a 10 millas y ya son las 11:30 de la mañana. Si logramos caminar 2 millas por hora a través de los escombros, tardaremos 5 horas en llegar. No podemos retrasarnos o va a oscurecer y no lo conseguiremos. Empezaron a caminar y Sean le indicó a Kiara que debía hacer el menor ruido posible mientras se movía por las calles. Mientras Kiara hablaba por teléfono, él había aprovechado el tiempo para dibujar la ruta más corta sobre el mapa con un bolígrafo, para evitar extraviarse. Tenía que contar con exactitud las calles que pasaban, pues casi todos los letreros se habían caído con el terremoto. Sean estaba usando la calle principal para orientarse. El panorama era desolador y el aire comenzaba a esparcir un olor putrefacto. A lo lejos se veía personas que aún continuaban buscando entre los escombros de los edificios. No puedo soportar el olor, se quejó Kiara, que miraba a su alrededor tratando de reconocer el entorno. No pienses en eso, tenemos que seguir adelante. Kiara se puso un tapo sobre la nariz y siguió caminando atrás de él. Sean se detenía a cada momento y cambiaba de dirección cuando el paso se encontraba bloqueado. Cientos de vehículos permanecían aún sobre las ruinas de las calles y Kiara evitaba acercarse mucho para no ver los cadáveres en descomposición que habían quedado atrapados en los edificios. Siguieron caminando por espacio de 1 hora y Sean se detuvo de repente. Hay unas grietas enormes aquí, advirtió. Tenemos que buscar otra ruta. ¿Cuánto hemos avanzado? No más de 1 milla. ¿1 milla? Kiara miró su reloj y de pulsera. Ya son más de las 12:30. Vamos muy lento. El camino está bloqueado y por todas partes. Espérame aquí. Kiara sacó la botella de agua y bebió un poco. El viento comenzaba a soplar con más fuerza y ella se alegró de que se llevara el horrible olor de putrefacción humana hacia otro lado. Sean volvió cerca de 15 minutos después. No podemos rodear. Todas las calles están bloqueadas. Tenemos que pasar a un lado de la grieta. Pero eso va a ser muy riesgoso, exclamó Kiara, que había visto las grietas desde lejos. No podemos retroceder, o perderemos 1 hora más y no podremos llegar al campamento con la luz del día. Empezaron a caminar de nuevo y poco a poco Kiara alcanzó a apreciar la dimensión de la grieta que tenía que atravesar. Todo lo ancho de la calle se había hundido y los edificios del lado derecho se habían inclinado hacia el hundimiento. Del lado izquierdo aún había banqueta, pero la grieta se abría enseguida y parecía tener decenas de metros de profundidad. Al acercarse para mirar, el fondo no parecía. 2 personas que se encontraban sobre un edificio en ruinas los vieron y comenzaron a gritarles y a hacer señas de que no se metieran por ahí. No podemos pasar por ahí, dijo Kiara. Si se cae la acera, nos va a matar. No hay otra ruta. O tendríamos que regresar más de la mitad del camino que ya anduvimos. La grieta tiene más de 100 metros de largo y la vista al oscuro precipicio era aterradora. No podían regresar o perderían tiempo valioso. Tampoco regresar al taller era una opción viable. Kiara se encomendó a Dios y tomó la mano de Sean con fuerza. Yo te sigo, le dijo. Sean le soltó la mano y le dijo que lo mejor era que apoyara ambas manos en las paredes del lado izquierdo, caminando de lado, como lo hacen las arañas, y no mirando hacia abajo. Fueron acercándose a la grieta
El miedo se apoderaba de Kiara conforme empezaba a caminar sobre la angosta acera, apoyando las manos sobre las paredes. Las piernas le temblaban y no podía seguir el paso de Sean por el terror que sentía de caer al fondo de la grieta. Se dio cuenta de que ella se estaba quedando atrás. Concéntrate, Kiara, y no veas hacia abajo. Tienes que moverte rápido. Aún faltaban más de la mitad del camino y las piernas de Kiara no dejaban de temblar. El viento empezaba a soplar con más fuerza y ella estaba a punto de sucumbir ante el pánico. Se detuvo un momento y miró hacia adelante. Sean había avanzado más de 20 metros y le gritaba: «¡No te detengas! Ya casi lo logramos». Kiara siguió avanzando, pero la acera se hizo más angosta y estaba bloqueada con escombros de los edificios destruidos. Ahora tenía que pisar con mucho cuidado si no quería resbalar. Le faltaban unos 30 metros cuando volteó hacia adelante y vio que Sean ya había cruzado. La imagen la distrajo por tan solo un segundo y su pie derecho resbaló con un pedazo de ladrillo que estaba sobre la acera. Kiara soltó un grito de terror. Cayó sobre su rodilla derecha y perdió el equilibrio. «¡Cuidado!», gritó Sean. «Voy a regresar por ti, Kiara». Estaba tendida sobre la acera y su brazo izquierdo flotaba sobre el vacío. Tenía mucho miedo de pararse, pues no había de dónde sostenerse. Empezó a rezar y a pedirle a Dios que la ayudara. Lentamente recogió las piernas y enderezó el cuerpo. La vista a su lado izquierdo era aterradora. No podía distinguir el fondo de la grieta y el viento soplaba amenazando con tirarla. «Agarra mi brazo», escuchó la voz de Sean, que le extendía el brazo por encima de su hombro derecho. Kiara se aferró a él y se levantó con cuidado. Sus pies resbalaron una vez más y Sean la sujetó con la fuerza por el brazo derecho. Esa vez sus dos piernas estaban colgando y Kiara sintió el vacío bajo sus pies. «Ayúdame, Sean», gritó ella con fuerza, pero su mano resbaló y ahora él tenía que sujetarla con ambos brazos. «Este es el fin», pensó ella. Sean ni siquiera podía hablar por el esfuerzo de sostenerla y ahora sus pies estaban resbalando poco a poco hacia la grieta. «Suéltame», le gritó Kiara, pues vio que los dos iban a terminar precipitándose al vacío y comenzó a sollozar histéricamente. Sean seguía resbalando despacio y ahora su pie izquierdo se encontraba a escasos centímetros de caer en la grieta. Kiara lo observó con horror y una energía dentro de sí misma explotó con furia al verse a unos segundos de morir. Entonces contrajo sus músculos del abdomen y alzó la pierna derecha para columpiarse, produciendo un movimiento que casi desgarra los músculos del brazo de Sean. «¿Qué haces?», le gritó Sean, que también estaba horrorizado. Ya no podía sostenerla por más tiempo. «Vas a tirarme». Kiara volvió a contraer sus músculos con una furia indescriptible y se le columpió con toda su fuerza en dirección contraria al brazo de Sean. Él soltó un grito de dolor al sentir todo su brazo acalambrándose y no pudo sostenerla más. Luego sintió como su mano perdía contacto con la muñeca de Kiara. Sean se inclinó hacia atrás para apoyarse en la pared con las últimas fuerzas que le quedaban y antes de que pudiera pensar algo, sintió que las dos piernas de Kiara se caían encima y lo derribaban dejándolo en cuclillas. Kiara había conseguido columpiarse hasta lograr un salto para luego pegarse a la pared como una araña y terminar encima de su adolorido novio. Sean la sintió encima de él y se aferró de sus piernas con fuerza. Ella sentía como hipnotizada por el esfuerzo y jadeaba como un animal salvaje sin decir una sola palabra. Sean se incorporó con cuidado y le hizo señas de caminar detrás de él para alejarse de la grieta. Kiara
Asintió con la cabeza y empezó a caminar sigilosamente detrás de Sean. Tras unos minutos, finalmente superó la grieta y los dos fueron a acostarse en la calle. Pensé que era el fin.